Vamos a, un ratito, Silvio. Vamos a invitar acá al invitado Silvio a que continúe con la lectura del libro de Isaías, el capítulo 8, del versículo 13 hasta el 18. Es un pasaje muy interesante. Ahí está hablando casi como oculto, ¿no? La obra del Mesías. Porque ese es el papel de Cristo en la tierra, ¿no? Enseñó el nombre de su Padre a que sea santificado. Y lo que él hizo, pues, ¿no? También fue revelado a un pequeño grupo de discípulos o siervos que eran considerados, dice, ¿no?, como hijos para Ieb. A ver, Silvio. 13. A Hieve de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Isir al, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Ibisilem. 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se entenderán y serán apresados. 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 17. Esperaré pues a Hieve, el cual escondió su rostro de la casa de Iaquebet, y en él confiaré. 18. He aquí yo y los hijos que me dio Hieve somos por señales y presagios en Isir al, de parte de Hieve de los ejércitos que mora en el monte de Sión. O sea, Tisidibe. Y se viven. Muy bien. Entonces aquí está efectivamente, pues, plasmado la obra del Mesías. Claro, acá cuando dice, ¿no? He aquí yo y los hijos que me dio Iebe. Como diciendo, ¿de quién está hablando aquí? ¿De Israel? Si su casa dice que estaba tropezando, como dice el 15, ¿no? Y muchos tropezarán entre ellos. Y es cierto, pues. Su casa de Israel no entendió la voluntad de Iebe por medio de las enseñanzas de Isibaá. Él no participaba pues en los sacrificios de los animales para el perdón de pecados. Él se consideraba un sacerdote porque enseñaba pues en el templo. Luego, si ese es el papel de él, no tenía por qué salir del templo. Y él salía, iba de casa en casa. Y entonces estaba creando un malestar, ¿no?, a los líderes religiosos de su pueblo. ¿Quién era este y con qué autoridad estaba haciendo eso? Entonces estaba creando confusión. Y lo que originaría posteriormente tropiezo. O sea, Israel tropezó. Y la importancia de la acción era pues un causal. ¿Cuál era? ¿Por qué Isibaá se tomaba esas atribuciones? ¿Quién lo calificaba para hacer tal obra? A ver. Era el Hijo de Dios, pues. Uh-uh. El Mesías, pues. Tampoco. Entonces, ¿qué lo calificaba él para hacer tal obra? Sí. Lo calificaba, pues, Mira lo que dice en el número 13, ¿no? porque él santificaba el nombre. O sea, ¿usaba qué? El nombre del Padre. Porque los judíos tenían miedo. No querían usar el nombre. No se tomaban atribuciones mediante el nombre. Él lo hizo. Claro, él enseñó, dice, pues, a sus discípulos. Ya, o sea, él ponía a su padre y nombraba su nombre, lo cual no lo hacían los sacerdotes. No hacían eso. Por eso es que tropezaron. Como decía, ¿quién era este que estaba usando el nombre y todavía no calificándose como su hijo? Mi padre me ha enviado, dice. Pero él había nacido con su pueblo. ¿En qué sentido, pues,
se calificaba de tal manera. Así que esa es parte de la historia de su pueblo Israel aquí, ¿no? No dice directamente, ¿no? Como que es la obra del Mesías. No hay ni una parte que diga que es el Mesías. Pero por los hechos que relata, se ve que se refiere a él. Pero ahí ha nombrado pues como a Emmanuel, a Minepal. Tampoco no es suficiente eso. Recuerden que él tiene otro nombre. Ese es un, ¿cómo se puede decir? Un sobrenombre. No es su nombre literal. Por eso que él cuando es muerto en la cruz, no aparece a Aminebal. Entonces, ¿cuál era ese nombre? Es simplemente la acción, pues, ¿no? Que él había venido, pues, o sea, con nosotros dioses. Él era la representación del Padre en la tierra. Pero ese no salvaba, pues. ¿Cuál es el que salva? No te salva, su nombre es el que te da acceso. Pues, Ya, entonces era pues, un sobrenombre, como un título, ¿no? Sí, sí. Como diciendo, Isiba es el que como que representa a Dios, por tanto se le dice a él, ¿no? Dios con nosotros, dice, ¿no? O con nosotros Dios. Pero el nombre era lo que se estaba introduciendo, porque él dijo, todo aquel que ponga fe, dice, ¿no? En su nombre, sus pecados le serán perdonados y tendrá la vida eterna. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Y eso le llevó a la ira y la cólera, pues, ¿no? A la casa sacerdotal. Según la ley, pues, ¿no? Era mediante sacrificios de animales para el perdón de pecados. Entonces ya en el 18 es más específico. Ya determina, ¿no? A los hijos que Eve le había dado. Entonces, ¿quién era este personaje? O sea, ¿cómo ubicar, ¿no? Este texto? ¿De quién está hablando acá? Es del Mesías. O sea, el hijo, ¿no? De Eve. ¿Cómo? Y si va a... Vamos a terminar leyendo del 19 hasta el 22. A ver, Raimín. Ya, 19 al 22. 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto es más o menos lo que actualmente está Israel por causa de haber quitado al Mesías y si va a... Ya Eve lo está registrando para entender, ¿no? De que ya estaba escrito. ¿Qué pasaría con su pueblo? Bendito pues seas, Eve, por darnos a conocer tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado, y si va a Amén. Amén.